Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la última lección de este segundo trimestre del año 2025. Hoy estaremos estudiando la lección número 13. El tiempo va volando excesivamente rápido. El título de esta lección es Imágenes del fin. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Jonás, el capítulo 1 y el versículo 9, donde podemos leer de la siguiente manera. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Esta lección tiene el domingo como subtítulo El profeta renuente y está hablando de Jonás. El día lunes continúa hablando de Jonás y lo titula Una obra de arrepentimiento. El día martes habla de Belsasar y su caída, la fiesta de Belsasar. Y el día miércoles el secamiento del Éufrates, cómo cayó el reinado de Babilonia, terminando el día jueves con Ciro el ungido, el rey Ciro. Estos son los subtítulos de esta lección, así que vamos a comenzar hablando de uno de los personajes más famosos en la Biblia, y lo comenzamos a estudiar desde que somos pequeños. Jonás en el vientre del gran pez. Hasta hay un corito que se canta a Jonás que no le hizo caso a la palabra de Dios. Y ya sabemos el resto del corito. Lo sabemos desde pequeños los que hemos nacido en la religión adventista del séptimo día. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Jonás para que le demos a cuerpo a la lección. El día domingo se concentra en un profeta que es renuente, y el día lunes el profeta renuente se arrepiente y se va a Nínive a predicar. Así que vamos a comenzar. Fíjense que de Jonás no se escucha un buen sermón. Todos los sermones de Jonás se resalta su rebelión, su desobediencia, todo lo malo que hizo. Usted casi nunca va a escuchar un buen sermón de Jonás. El libro de Jonás es un libro bien misterioso porque aparece de repente y de la misma manera desaparece. No dice quién es Jonás, no dice absolutamente nada de Jonás. Se sabe que es un profeta, y este es uno de los libros que termina completamente abrupto. De la manera que termina es terrible, como que no tiene, como que lo escribieron al azar, pero no, ahí hay una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Fíjense que los judíos y otras naciones vienen escribiendo a la par de la Biblia. Y la tradición judía es esa información que se pasa por los años, año tras año, de generación a generación. Esa es la tradición. Y usted va a escuchar muchas veces diferentes tipos de tradiciones donde la persona dice: yo lo hago porque mi abuelita así me enseñó. Ella me contó que su bisabuelita hacían lo mismo. Esa es una tradición, algo repetitivo que viene de generación en generación. Pues los judíos tienen información de Jonás, y es interesante la información que tienen. No sabemos si será verdad, pero no está malo compartirla. ¿Qué es lo que dicen los judíos de Jonás? Recuerde que ellos han venido escribiendo a la par de la Biblia, historiadores. Hay muchas de esas naciones que tienen historia escrita por siglos y siglos. Han habido personas especialistas, se les llama historiadores, que han venido escribiendo todo lo que le pasa a una nación.
Pues ellos dicen que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó. Y fíjense que si usted estudia detenidamente la Biblia, usted se da cuenta que Jonás realmente es contemporáneo de Elías, de Eliseo y Amós. Exactamente el tiempo en que vive Jonás está viviendo Elías, Eliseo y el profeta Amós. Entonces los judíos dicen que Jonás es el hijo de la viuda de Sarepta. Y al ser profeta tenía que pertenecer a la escuela de profetas que fundó Samuel y que en esos días era dirigida por el profeta Elías, y cuando él se marcha, Eliseo continúa con esa escuela de profetas. Usted lo puede estudiar en la Biblia y dice que la escuela de profetas allí existía. También ellos dicen que el siervo que estuvo con Elías en el monte Carmelo, ese que se enfrentó a los 400 profetas de Baal, ese mismo que fue al monte Carmelo con Elías para orar por lluvia, ellos dicen que es el mismo Jonás. O sea que Jonás era un profeta bien avanzado que sirvió a Elías y a Eliseo de acuerdo a lo que cuentan los judíos, ¿verdad? También dicen que este fue el profeta que Eliseo comisionó para ir a ungir a Jehú como el 10º rey de Israel, para que se cumpliera la profecía que Elías había dictado contra Jezabel. Así que es bien interesante lo que esta gente dice. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo le comuniqué a usted lo que la historia de los judíos dicen acerca de Jonás. Muy bien, aquí encontramos que a Jonás se le da una orden, ir a Nínive, y él rehuye, él se va, y muchos lo toman como una rebeldía, pero al estudiar detenidamente lo que está pasando acá, no es tanto una rebeldía, sino es que la camisa le ha quedado muy grande. Esa obra que hay que hacer es una obra muy pesada para él, y en verdad se cree que casi él no huye por rebeldía, sino por temor. A cualquier profeta le hubiera dado miedo ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Bueno, porque Nínive era una ciudad pagana y Jonás no conocía la ciudad. Encima, Nínive era una ciudad enemiga de Israel. Y no solo era eso, sino que encima de todo Israel le temblaba a Nínive, porque era una ciudad extremadamente violenta. Y aquí se le dice al profeta, ve a esa ciudad. Y recuerde que hay una profecía que dice de que los ninivitas iban a destruir a Israel. Entonces, nadie hubiera querido ir a salvar a la nación que más tarde va a destruir a Israel. Se mezclan un montón de cosas, y más que todo, en el caso de Jonás, es más miedo que rebeldía. Y ahí nosotros lo encontramos que él decide huir, decide tomar un barco e irse lejos de allí. Y había decidido irse para Tarsis. Los expertos en la Biblia buscan a Tarsis hoy en nuestros días modernos y encuentran que hay un puerto español que se llama Cádiz, que está en Andalucía, en España, que eso es lo que corresponde en nuestros días modernos como Tarsis. O sea
que el hermanito Jonás iba a tomar un barco y se iba a cruzar todo el mar Mediterráneo hasta la otra punta del mar Mediterráneo, donde desemboca, pudiéramos decir, en el océano Atlántico. Recuerden que para esos días no pasaban de allí porque creían que entrar al mar abierto, como era el océano Atlántico, había una catarata donde se despeñaba esa agua y el hombre nunca más volvía. Esa es la creencia de esos días. Entonces, por eso es que las últimas ciudades del mar Mediterráneo están ahí por Portugal y España. Después del cañón de Gibraltar, nadie se atrevía a pasar en esos días y Jonás decide irse lejos a Andalucía, al puerto de Cádiz, que es el mismo Tarsis. Ahora, eso está lejos de allí, está a 2.000 millas o 4.000 kilómetros. O sea que cuando este hombre decía a huir, huía de verdad. No es que iba a ir a esconderse a la siguiente ciudad, sino que huía en verdad. Y allí lo encontramos que compra un pasaje y se va. Y lo encuentran durmiendo en medio de una tempestad en el barco. Fíjense. El acto de dormir en ese barco es consistente con un estado de perplejidad y miedo que sufre una persona que está bajo ansiedad o estrés. Cuando una persona tiene muchos problemas, muchos de ellos se esconden en el alcohol, en las drogas, en el sueño, en el dormir, y los que están gravemente afectados por los problemas deciden dormir eternamente, quitándose la vida. Y eso es lo que pasa acá. Y dice la Biblia, y oyó una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. Interesante, ¿no? Fíjense que aquí en Jonás encontramos que él tuvo muchos obstáculos para desobedecer a Dios. Uno de ellos era pagar un pasaje. De eso, de este momento donde Jonás paga su pasaje y aborda un barco para irse con ellos, podemos obtener un gran sermón. Fíjense bien, le voy a dar 5 puntos más o menos para que aprendamos nosotros, si usted gusta, hacer un sermón de ese momentito, cuando él está en la taquilla, está en inmigración, entregando sus papeles y comprando un tiquete para abordar un crucero e irse para España, huyendo del Señor. Porque en esos días se creía que el Señor era presencial. Se creía que el Señor estaba en Israel y no más en Israel. Esa era una de las creencias que habían en esos días. Que fuera de Israel el Señor ya no estaba y que posiblemente usted se podía perder porque ya Dios no cuidaba de otras tierras, sino que solamente estaba en Israel, un Dios presencial, no un Dios omnipotente, que se encuentra en todo lugar, omnipresente, que se encuentra en todo lugar, sino que un Dios presencial. Y aquí encontramos que él paga su ticket y se va. Fíjense bien, la desobediencia a Dios siempre es demasiada cara. Hay que pagar un ticket, hay que pagar un despilfarro en la vida, hay que pagar un despilfarro material o el espiritual. Obedecer a Dios es siempre más económico. Desobedecer a Dios tenemos que pagar un alto precio por un boleto y muchas veces este boleto no es de ida y vuelta, solo tiene una vía y la persona no regresa más. Pagar el pasaje fue apenas una porción de lo que él tenía que pagar.
fue la prima de un fracaso terrible, de una experiencia terrible en su vida. Otra cosa que tuvo que pagar Jonás fue que tuvo varios días de irritabilidad y mal humor. Es que desobedecer a Dios siempre nos pone malhumorados. No hay un pecador que sea feliz. No lo hay. Muchas veces creemos que la felicidad la encontramos haciendo cosas extrañas o que van en contra de Dios, siendo libres, sin reglas, en rebeldía entero. Mentiras. La verdadera felicidad se encuentra en la paz de la conciencia y estar bien con Dios. El pecado siempre nos irrita. Quizás nos guste por un momento mientras se está disfrutando y muchas veces ni en ese momento se disfruta y las consecuencias que traen son catastróficas y muchas veces para el resto de la vida. Destruimos nuestra vida terrenal completa por una mala decisión. La otra cosa es que Jonás se tuvo que apartar de la presencia de Dios, porque cuando uno desobedece se esconde de Dios. Mire, en todos los actos bíblicos, el primero que se escondió de Dios después de la desobediencia fue Adán. Y usted encuentra que todos los desobedientes se vienen escondiendo de Dios. Y después, y por último, perdió toda su reputación. El alto costo que tuvo que pagar es demasiado. Obedecer a Dios siempre es más barato. Desobedecer a Dios siempre es muy caro. Muy bien, y ahí se descubre la gran tormenta. Y los marineros están luchando por volver esa nave y va de mal en peor. Y ahí es donde está el título del el texto de la lección de esta semana. Jonás 1 del 8 al 10 vamos a leer. Entonces le dijeron, lo encontraron durmiendo. Mientras todos luchaban, Jonás dormía pacíficamente en el fondo del barco. Mientras aquel barco se retorcía, el hombre estaba completamente dormido. Y lo encuentran y entonces le dijeron decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, soy del pueblo de Dios, eso es lo que le está diciendo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. La declaración de Jonás gana respeto entre los paganos. No solo respeto, les infundió terror también, porque allí Jonás les da un mini sermón. Mire, muchas veces nosotros creemos que un sermón tiene que durar 1 hora para que sea bueno. No, los sermones tienen que ser cortos. El espíritu de profecía dice que ningún predicador tiene que pasar más de media hora, porque en media hora la mente recibe todo lo que tiene que recibir y más de eso la mente ya no recibe nada, se le olvida. ¿Ve? Y aquí encontramos a Jonás dando un mini sermón que no dura ni siquiera 30 segundos. Se les dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es todo lo que le dicen. Y ellos se dan cuenta que huía de la presencia del Señor. Y temieron aquellos hombres, dice, a Jehová con gran temor. Esto es después que pasa el problema
ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Después que le preguntan, ¿qué tenemos que hacer contigo? Y él dice, bueno, lo que tienen que hacerme es arrojarme. Yo no tengo valor de tirarme y no me voy a tirar. La única manera en que yo voy a caer al agua es que usted me agarren de las manos y los pies, me den una mecidita y me avienten al mar. Y los marineros no lo querían hacer, porque si el Dios de Jonás, el Dios de los cielos, el que hizo la tierra y el mar, estaba enfurecido con su propio profeta, ¿cómo se iba a enfurecer con estos que no eran ni siquiera del pueblo de Dios e iban a tomar a su profeta y lo iban a echar al mar? O sea, y ellos, dice la Biblia, que lucharon para gobernar ese barco y cada momento iba de mal en peor hasta que no tuvieron más oportunidad, no tuvieron otra decisión que echarlo al mar y el mar se calmó. Ya nosotros sabemos que vino un pez muy grande. Ese pez es una ballena. Es una ballena, es un pez grande, ¿no? Y se lo tragó. Y pasó 3 días en el vientre de la ballena. Ahora, nosotros contamos el día de 24 horas. En el tiempo antiguo no. En el tiempo antiguo se contaba una porción de ese día. Por ejemplo, Jesucristo murió el viernes al atardecer. Allí se cuenta un día que de las 3 a las 6 prácticamente son 3 horas. Se cuenta todo el sábado y las primeras horas del amanecer del domingo, allí se cuentan 3 días, porque toca 3 días todo el proceso. En el caso de Jonás, sí, estuvo él en el vientre de la ballena. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Posiblemente Jonás fue tragado al atardecer, pasó un día y a la siguiente mañana del tercero fue vomitado. El espíritu de profecía lo corrobora. En el Deseado de toda la gente, página 373, dice, como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Y allí nosotros podemos imaginarnos la agonía de ese hombre en plena oscuridad. Hay ciertas caricaturas que hacen a Jonás sentado en el fondo de la ballena, prendiendo una chimeneíta con frío en lo sequito, como que está en la playa. No, no es así. Está en el vientre de un animal en completa oscuridad. Las aguas me anegaron, dice él, o sea que se ahogaba. En los movimientos del animal, las aguas lo inundaban y lo arrasaban. Buscaba un lugar para respirar. Los otros productos alimenticios que había ingerido la ballena, los jugos gástricos y todo eso. Una situación terrible. Desvelo, no descanso. Y de allá, de ese lugar, clamó a Dios y Dios lo escuchó. Fíjense que hay una historia de un hombre que se lo tragó un pez. Esta es una historia real. El asunto que de esta historia hay muchas versiones y no se sabe cuál es la versión real, pero yo le voy a contar todo lo que estas versiones tienen en común. Esto ocurrió en 1891 y era un marinero inglés llamado James Berkeley. Se lo tragó una ballena y al cabo, no de 3 días, sino que de unas horas,
encontraron al animal muerto y dice la historia que allí lo encontraron a él y estaba inconsciente. Pero lo que les quiero contar es que lo que le pasó a él después de 15 horas de estar en ese animal, dice que su cabello se le cayó para siempre, nunca más le salió el cabello, que su piel estaba arrugada y perdió la pigmentación natural de su piel para siempre. Aparecía un hombre blanco, pálido, como que no tuviera sangre, aunque estaba en perfecta condición física después que revivió. En su lápida, que está allí presente, escribieron el Jonás moderno. Ahora posiblemente si Jonás pasó más de eso, no hay duda que Jonás fue transformado físicamente, quedó marcado porque pasó mucho tiempo dentro de los jugos gástricos de este animal. Esa es una suposición. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros una idea de lo que está pasando ahí. Ahora la ballena vomita a Jonás y viene de nuevo la voz de Dios y le dice, levántate y ve a Nínive. Y ahora dice Jonás, muy bien, después de lo que yo he pasado, mejor me voy para Nínive. Pasó tanta tragedia en unas cuantas horas que ahora al segundo llamado él va sin pensarlo dos veces. Mire, hermano, cuando Dios nos manda a Nínive, nosotros no vamos a llegar a Tarsis. No. De cualquier manera, el mar se va a levantar, el viento va a empujar, el huracán va a soplar, la ballena va a aparecer, la vamos a pasar muy mal y no vamos a llegar a Tarsis. No, vamos a ir a Nínive. Cuando Dios nos ordena algo, es mejor que lo obedezcamos sin poner obstáculos, porque al final vamos a salir haciendo lo que el Señor dice y posiblemente bien apaleados. Y no es correcto. Así que tratemos de obedecer mejor, es más económico. No tenemos que pagar ningún pasaje caro de 2,000 millas de lejos, 4,000. Imagínense qué tiempo iba a tomar cruzarse todo eso en esos barcos veleros, comidas, pasaje, carísimo, carísimo. Así que cuando Dios nos mande a Nínive, vamos a Nínive de una sola vez y nos vamos a evitar muchos problemas. Muy bien, entonces ahora se va Jonás para Nínive y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. Un día de camino, la ciudad tenía 3 días de camino, así se contaban qué grandes eran la ciudad. ¿Qué es eso de un día de camino? Es lo que el hombre podía caminar en un día y se calcula que en esos días un hombre podía caminar 20 millas o 32 kilómetros. Si la ciudad de Nínive tenía 3 días de camino, eso quiere decir que la ciudad a lo redondo tenía 60 millas. Era una ciudad gigantesca. O 96 kilómetros, muy grande la ciudad, grandísima la ciudad, pero Jonás ha caminado solamente 20 millas o 32 kilómetros y el pueblo ya se ha arrepentido y todos ya sabemos la historia del enojo de Jonás, porque él dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar, por gusto me mandaste a mí, y ya conocemos nosotros la historia de la calabacera, de la calabaza,
y todo lo que pasó ahí. Ahora vamos a ir a la lección. Ahí estudiamos ya domingo y lunes. El profeta renuente ya lo estudiamos. Ahora vamos a la hora de arrepentimiento. Mire, esto según la lección lo está comparando a la predicación que nosotros tenemos que dar a todo el mundo de que este mundo va a ser destruido. Muchas de las profecías, según la lección de este día, son condicionales. Otras profecías son fijas, son seguras. La segunda venida de Cristo no es condicional, es algo seguro. Las plagas postreras no es condicional, es algo que va a pasar. Entonces, en el caso de Jonás no comprendió que el castigo de Nínive era condicional. Ese castigo se iba a llevar a cabo si Nínive no obedecía. Pero Nínive obedeció, por lo tanto, el castigo se aplazó. Fíjense que se aplazó porque finalmente Nínive quedó destruida. Unos años más tarde quedó destruida. Lo mismo pasa con el mensaje que nosotros demos. Nosotros anunciamos que este mundo va a ser destruido y que se salga de salir de ella, pueblo mío, salir de Babilonia. Nos está invitando a todos a salir de este lugar incorrecto y hacernos parte del redil de Dios. Y ahí hay un castigo para el que no lo haga. Pero esa profecía es condicional. Si la persona escucha, se arrepiente y se sale, no se le aplica el castigo de la profecía. Si la persona no escucha y quiere quedarse en ese lugar bien donde está, entonces sí se le aplica el castigo de la profecía. Todos los eventos que vienen en el futuro, algunos son condicionales y otros son no condicionales. Todas las profecías acerca del castigo del hombre impenitente son condicionales si la persona se arrepiente. Si no se arrepiente, entonces las profecías se vuelven incondicionales, más bien dicho, se vuelven una realidad. Así que yo creo que hasta aquí paramos. Creo que es entendible la lección, una de las historias más comunes de la Biblia, así que le hemos dado un poquitito más de conocimiento. Espero que le haya servido eso. Muy bien, vamos a pasar al día martes y al día miércoles, que es la fiesta de Belsasar. Vamos a ver. ¿De dónde aparece Belsasar? Fíjense que la Biblia no dice de dónde aparece Belsasar, pero la historia sí. Está escrito en la historia del mundo medo y persa. Dice la historia que Nabucodonosor tuvo una hija llamada Necrotis. La lección lo menciona ahí en el día martes, que Necrotis, una antigua reina babilónica, había convertido el río en una entrada a la ciudad. Así que la lección también lo confirma, pero la historia dice que esta reina Necrotis o Nicrotis, como usted quiera, se casó con un muchacho llamado Nabodino. Con este muchacho tuvieron un hijo, el cual se llamaba Belsasar. O sea que Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, sino que era nieto. Este muchacho aparentemente creció sin disciplina, sin respeto ni restricción y comete la infame acción de hacer una fiesta y traer los vasos sagrados que su abuelo había traído de Jerusalén. Estos vasos sagrados pertenecían al templo de Dios. Y en esta
en este exilio que tuvieron los judíos, los babilonios se llevaron toda la riqueza que había en ese templo, oro, plata, piedras preciosas, toda la riqueza. Lo único que no se llevaron fue el arca del pacto, porque esa la escondió Jeremías con unos santos, dice el espíritu de profecía, la escondió en una caverna, en un monte. Dios la selló y borró el camino y no se va a volver a encontrar más. Hay gente que dice que sí se va a hallar y se va a hallar en esos 10 mandamientos. No, lo que el espíritu de profecía dice que en los días finales, cuando esté lo peor de la destrucción de este mundo, ese año final de las plagas, en el cielo van a aparecer unas manos sosteniendo 2 tablas de piedra que son los 10 mandamientos, y el impío se va a dar cuenta que por esas tablas va a ser juzgado por la ley que está escrita en esas tablas. Pero estas no van a aparecer más. Dios las borró para siempre. Pero todo lo demás se lo llevó Nabucodonosor. Y años más tarde, dice Daniel 5, que mientras Belsasar brindaba a un banquete a 1000 de sus nobles, en presencia de ellos se puso a beber vino. Y mientras saboreaba el vino, dice Daniel 5, vamos a leerlo, Daniel 5:2, ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, puede ser su padre, así se le llama al padre o abuelo, había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Mire qué desastre. Profanar las cosas de Dios se paga caro. No profanemos las cosas de Dios. Hay gente que profana templos, hay gente que profana las cosas que le pertenecen a Dios. Cuando nosotros santifiquemos algo, santifiquémoslo. Si usted tiene una guitarra para cantar himnos al Señor, no se ponga un día a cantar canciones con la misma guitarra porque profana. Si usted tiene un don determinado y lo usa para Dios, no lo use para el diablo. Eso es profanación. Hace varios años tuve la oportunidad en un congreso de que llegaron unos hermanos mexicanos. Era una banda de mariachis y estos mariachis se habían convertido al evangelio, eran adventistas del séptimo día, se vestían como mariachis. Esa es la música regional, de una de las tantas músicas y muy bellas regional de México, y cantaban himnos hermosos. Ellos habían compuesto esos himnos y bueno, la pasamos bien el sábado. Cuando llegó la tarde y se despidió el sábado, ellos despidieron con varios himnos. Y más noche, cuando era el social, era una reunión de ancianos, se les pidió que tocaran música folclórica mexicana, no música pagana, sino que folclórica, pero ahí andamos cerquita de lo que es la música. Y ellos dijeron, no, una vez cantamos para el mundo y una vez que conocimos al Señor dijimos que nunca íbamos a cantar más para el mundo, solo para Dios. Y no cantaron ni siquiera música folclórica mexicana. Profanamiento. Dios no deja sin castigo a los que somos profanos. Tenemos que tener cuidado. Hay cosas que la traemos desde la juventud y la niñez. Luchemos por dejar eso porque lo profano Dios lo castiga. Y eso es lo que pasó allí. Mientras ellos estaban bebiendo, apareció una mano que comenzó a escribir en la pared de piedra y las letras allí quedaron centelleando en fuego. Una mano, el dedo de Dios
Ese es el Espíritu Santo, el que escribió. El mismo que escribió las tablas de piedra. Las tablas de piedra, dice la Biblia, que las escribió el dedo de Dios. Ese dedo de Dios aparece de nuevo aquí ante Belsasar escribiendo. Más tarde le dicen a Jesucristo, tú haces milagros porque eres representante de Belcebú. No eres ni siquiera un seguidor, no, eres un agente de él. Y él dice, todo lo que yo hago aquí, lo hago por el dedo de Dios. El Espíritu Santo, él es el que hacía todos los milagros del Señor, lo hacía a través del Espíritu Santo. Y allí se encuentran con una sentencia terrible donde le dicen, pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Esta noche tu reino se entrega a otro. Y allí está Medo y Persa entrando esa noche. Una noche que era de fiesta nacional, de depravación total, de vino y de borrachera, mientras estos estaban completamente borrachos, metidos en sus placeres. Medo y Persa penetraban por la ciudad habiendo secado el río que atravesaba la ciudad. Eso nos lleva al día miércoles, que habla del secamiento del río Éufrates. Nicrotis, aquí lo vuelve a mencionar, había desviado, había hecho que el río entrara en la ciudad y por allí entraban los cargamentos de comida, los abastecimientos, y por allí también salían. O sea que era como una carretera acuática. Esta carretera acuática tenía unos portones de hierro que bajaban y tapaban la entrada del río, pero no era una pared sólida, sino que eran barrotes en forma cruzadas, o sea, en esta forma, así. Por lo tanto, el agua podía penetrar, entrar a la ciudad, pero el que se atrevía quedaba atravesado, presionado, preso en esos barrotes y moría ahogado. Pues esa noche en la fiesta nacional hubieron muchas cosas. Se olvidaron de bajar las compuertas, pero hicieron de otra manera. Secaron el río, lo desviaron por otro lugar y el río, en vez de entrar a la ciudad, se fue alrededor de la ciudad y el lecho del río quedó seco. Entonces los soldados medos y persas pudieron penetrar a la ciudad con tanta facilidad caminando, porque lo hicieron por el lecho del río. Y allí cae una de las civilizaciones más excelsas que ha habido en la tierra, grandísima. Ellos tenían tantas cosas. La vez pasada dijimos que era naturalmente ellos hablaban 4 idiomas a la perfección. Uno para la casa, uno para la calle, uno para la iglesia y otro para el gobierno. O sea que y cada quien el idioma. Fíjense que los idiomas son interesantes. Cuando uno estudia un poco los idiomas, se enamora de ciertos idiomas y se da cuenta de que hay ciertos idiomas que ayudan cómo expresar mejor ciertas cosas. El español es florido. Usted tiene que dar tanta vuelta para expresar una cosa, porque tiene tantas ramificaciones, algo así como el griego. Lo puede decir de 1000 maneras y entre más se explica es mejor. El inglés no, el inglés es bien práctico. El inglés con 2 o 3 palabras usted
da a entender lo que quiere decir y la otra persona entiende. Es práctico, va al grano. El francés es romántico. ¡Qué idioma más bello! Uno se enamora del francés. El problema del francés es que cuando uno lo habla y lo habla mucho, para pronunciarlo bien, tiene que usar mucho las cavidades nasales y después de un tiempo uno termina hablando con la nariz, hablando así, de esa manera. Pero es hermosísimo. Entonces, esta gente tenía 4 idiomas que se prestaban en las diferentes esferas. Uno para la casa, uno para la calle, uno para la religión y otro para el gobierno. Además, tenían muchas cosas interesantes. Yo aquí me puse a escribir qué es lo que ellos tenían de grande. Fíjense de que se me perdió donde lo tenía. Pero tenían muchas cosas interesantísimas. Ellos ya habían descubierto, empleaban el sistema bancario, interés sobre interés, usaban cheques, eran los más avanzados en esos tiempos en filosofía, en ciencias, en químicas, en astronomía. Era una supernación y allí queda barrida completamente porque es el cumplimiento de la estatua de Nabucodonosor. La cabeza de oro acaba de terminar y ahora comienzan los pechos de plata a reinar de los medos y persas. Muy bien, ¿qué tiene que ver el secamiento? La fiesta de Belsasar es historia, ya la sabemos, eso es la fiesta. Pero ¿qué tiene que ver el secamiento de Éufrates con nosotros? Aquí la relacionan interesantemente que así como secaron el Éufrates y esta gente estaba gozando de los placeres de la vida sin saber que la muerte ya había entrado en medio de la ciudad, así va a ser la venida de Cristo. Aquí hay una parte que yo quiero explicarla porque hay que explicarla, porque si no se explica da un mal mensaje. Y dice aquí en el secamiento del Éufrates, se lo voy a enseñar, mire, aquí en la parte de abajo, ¿ve? Para que usted se oriente, casi en los últimos párrafos. Dice ahí, al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. No estoy muy de acuerdo con eso, porque cuando Cristo venga, por lo menos hay 1, 2 o 3 años de destrucción total en la tierra. Aquí da la impresión de que todo está así, normal, y de repente aparece Jesucristo. No. Recuerde que las plagas postreras van a dejar la tierra tirada por el suelo. Hay hambrunas, hay pestilencias que dejan grandes ciudades arrasadas, sin habitantes. El granizo que va a caer tiene el peso de 50 libras y dice que todo lo que esté en pie quedará en el suelo. Esa es una declaración terrible. Todo lo que esté en pie quedará en el suelo. Árboles, casas, edificios, postes, puentes, túneles. Todo lo que está para arriba, todo lo que está apuntando al cielo va a quedar molido sobre la tierra. Entonces, esta declaración es medio conflictiva porque dice, al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. Yo estoy de acuerdo que nos va a tomar por sorpresa cuando Jesucristo salga del santuario terminando el juicio investigador. Cuando Él diga consumado es, el que esté limpio, está limpio, el que está sucio, eso sí nos va a tomar por sorpresa a todos. Pero la aparición de Cristo, no, la tierra está totalmente destruida. El mundo está lleno de muertos por todos lados. Ha habido
una muerte terrible. La gente se mata, se espada del prójimo contra su propio prójimo. Y si estudiamos, es un caos total. Pero bueno, les dejo eso en mente. Por lo tanto, el secamiento aquí, de acuerdo a la lección del Éufrates, significa la pronta terminación de este mundo. Ahora, la Biblia nos ha dejado muchas señales y yo creo que esas señales las estamos viendo día a día. Cómo se está acercando. Mire qué caos hay en el mundo en este momento. Guerra aquí, guerra allá, rumores que viene esto, rumores que viene lo otro, nación contra nación, reino con... Hay alborotos. ¿Dónde no hay alborotos? Donde no hay manifestaciones, miles de gente contra la policía, ¡qué terrible! Aquí en Estados Unidos especialmente eso está pasando. El nuevo pontífice en Roma es un norteamericano peruano. Hermano, si no lo queremos ver, es porque no lo queremos ver, pero yo creo de que tenemos que prepararnos y a veces lo decimos de la boca para afuera y de la boca para adentro, en el corazón y en la mente. Es como que, sí, esto ya va a pasar. Debemos prepararnos. Eso es lo único que se puede decir y a nosotros sí nos va a tomar por sorpresa. Tremendo, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien, y vamos a llegar al día jueves, que está hablando de Ciro, el ungido. Y aquí a Ciro, dice la lección, es una figura o prefigura de Cristo. Ciro representa a Cristo, así como este rey vino a liberar al pueblo de Dios. Es una presentación de cómo Jesucristo va a liberar a su pueblo de una vez por todas. Hay dos textos en la Biblia que lo vamos a leer. Jeremías 25 dice, habla del final de los 70 años. Ese no lo vamos a leer, pero vamos a leer Isaías 45, los primeros versículos del 1 al 6, donde Dios da una profecía acerca de este rey. Y los judíos, los narra el espíritu de profecía, cuando este rey aparece, los judíos vienen y le dicen, mira, nuestro Dios dio una profecía acerca de ti 100 años atrás, más o menos, y te la vamos a leer. Ciro no sabe absolutamente nada. Se cree que es lo contrario de Nabucodonosor. Nabucodonosor era orgulloso. Dios tuvo que darle una dosis bien fuerte para luchar contra su orgullo. Parece que Ciro no. Ciro es creyente, es respetuoso, es un hombre que respeta a Dios y a la religión. Pero ahí los judíos van y le dicen, te vamos a leer algo que escribió el Señor de ti. Y ahí es donde aparece Isaías 45. En verdad comienza en los últimos versículos del 44, pero es repetitivo. Vamos a comenzar del 45:1. Así dice Jehová a su ungido Ciro. O sea, es un ungido. Muchas veces creemos que los ungidos solo son el pueblo de Dios. Muchas veces creemos que solo son los pastores. Y sí lo son, no estoy diciendo que no. Muchas veces creemos que el ungimiento de un pastor es superior al ungimiento de un anciano, de un diácono. Muchas veces creemos que solo ellos son ungidos y los demás no. Aquí hay alguien que ni siquiera le han puesto la mano, ningún hombre, al menos que sepamos, ni ha derramado aceite. En el tiempo antiguo se derramaba aceite sobre la cabeza
Después de Jesucristo eso se elimina y viene la imposición de manos, el ungimiento. Lástima que no tengo tiempo para explicarles el ungimiento y la ordenación. Allí hay tremendo error que la mayoría de adventistas usted le pregunta y le dice, ¿cuál es la diferencia entre ungir y ordenar? ¿Ah? El ungimiento es una oración especial que se hace sobre una persona, sobre una cosa y sobre un animal, sobre un enfermo. Se unge un enfermo no porque se va a morir. Hay en nuestra iglesia una creencia en algunos lugares que cuando la persona está enferma hay que ungirlos porque ya se va a morir. Yo me acuerdo que cuando era pequeño hubo un hermano que murió tan rápido que no quedó tiempo de ungirlo y había consternación en la iglesia porque este hermano no se ungió a tiempo, creyendo que este es un rito necesario, como que le va a ayudar al muerto para encontrar gracia por ese ungimiento. No nos equivoquemos. El ungimiento de la Biblia es para sanación, no para muerte. Los que ungen para muerte pertenecen a otra religión y la tienen bien equivocada, y nosotros, los que supuestamente conocemos la verdad, hemos copiado esa aberración y la repetimos constantemente. Cuando se unge a un enfermo es con la esperanza de que Dios lo va a salvar. Si Dios no lo salva, bueno, es porque se hizo la voluntad de Él, pero el ungimiento es para salvación. ¿Quién lo puede hacer? Un padre lo puede hacer sobre un hijo. Un hijo que se va de la casa y el padre le pone las manos sobre la cabeza y lo unge para que le vaya bien. Lo puede hacer un hermano, lo puede hacer cualquier persona. Se puede ungir un animal. En el tiempo antiguo los sacerdotes ungían un animal cuando lo iban a sacrificar. Se puede ungir a un enfermo, ya sea hombre o mujer. El ungimiento es una oración especial de bendición sobre algo, ya sea persona, animal o cosa, aunque las cosas casi siempre caen en otra categoría que es la santificación. Se santifican ciertas cosas, por ejemplo los vasos de Jerusalén eran vasos santos, no se podían usar para otra cosa, no se podían profanar, y Belsasar lo usó. Pero esa es una idea. Ahora el ordenamiento es totalmente diferente. El ordenamiento lo hace el Espíritu Santo. En la Biblia solo tenemos un caso donde el Espíritu Santo ordenó a dos personas, que es Pablo y su ayudante, para ir a predicar el Evangelio. ¿Qué es el ordenamiento? Es una entrega de poder eclesiástico sobre personas que van a tomar decisiones cuando están lejos de la iglesia, lejos de la organización. En este caso, Pablo y Silas se fueron a todo el mundo que en ese tiempo se conocía. Él dice, mi deseo es ir a España. Estuvo en Italia, estuvo en todos esos lugares. Entonces ellos fueron ordenados como ministros del Evangelio, y eso les daba un poder eclesiástico de tomar decisiones en nombre de la junta que estaba en Jerusalén. Eso es ordenación. Hoy en nuestros días eso casi no es necesario, porque el sistema de comunicación que hay le permite a un pastor preguntar a la directiva de un problema, consultar qué es lo que se puede hacer. Casi eso fue temporal. Entonces hay una equivocación con esto. Casi la mayoría de adventistas los tenemos errados. Algún día voy a tener la oportunidad que se dé de explicar bien cuál es la diferencia entre ungimiento, entre ordenación, entre santificación y el llamado. Son cosas parecidas pero no iguales. Aquí encontramos a uno que es ungido,
no es del pueblo de Dios, no se le han impuesto las manos ni se le ha derramado aceite, pero es ungido. Y dice 45:1, así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Él le ha dado el permiso para hacer eso. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Él le puso nombre, Dios. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te puso sobrenombre. Le llamó por Ciro y el apodo era el Grande, Ciro el Grande. ¡Qué tremenda profecía esta! Antes que este muchacho naciera. Aunque no me conociste, está ungido, y no sabe ni quién lo ungió, ni sabe ni que está ungido, pero está ungido. ¿Sí se da cuenta? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y le dicen aquí a Ciro, mira, esto es lo que dice el Señor, porque tú vas a liberar el pueblo de Israel. A ti te tocó. Tú vas a construir Jerusalén. Tú vas a construir el templo, lo vas a reconstruir. Y después encontramos que él ha escuchado todo esto. Encontramos en Esdras lo que él dice después de escuchar eso. Esdras 1-5. Vamos a leer. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Cuál es esa? Jeremías 25. Pero ahí no menciona a Ciro, pero menciona tiempos. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo, esto es lo que decía Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenles los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¡Qué tremendo! A mí me llama la atención ahí donde dice allí, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Por eso es que es el prototipo, es la imagen de Jesucristo, porque al final Jesucristo recibe del Padre todos los reinos. Recibe todo el poder, recibe toda la gloria, recibe todos los títulos. Él llama a su pueblo, Él libera a su pueblo y le dice, venid, lo único que nosotros no tenemos que construir. Él dice, ya construí para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, la que dejaron los ángeles caídos. Esas moradas van a ser para los salvos. Ha de ser, qué hermosas moradas han de ver allí que están vacías. Y él dice, en la casa de mi Padre hay mucho, voy yo pues a prepararla. Le voy a hacer un arreglito, porque ese arreglito era de alguien que cayó y ahora es un demonio. Pero yo le voy a hacer un arreglito para que esa propiedad que dejaron abandonada,
que a saber cuánto tiempo esos ángeles que una vez fueron buenos se empeñaron en arreglar, en embellecer, en ponerlas hermosas, yo le voy a dar un repellito más para que estén más hermosas. Y les digo que voy a venir a traerlos a ustedes y me los voy a llevar allí, porque quiero que donde yo estoy, también vosotros, ustedes, pero ahí les tengo morada. Qué cosa más hermosa. No vamos a ir a construir acá. No, no vamos a ir a Jerusalén a construir un templo y una ciudad. No, vamos a ir a Jerusalén a habitar en una ciudad que ya está construida. A ese hermoso templo que hay en Jerusalén, que no tiene paredes, no puede contener la congregación de los santos. Es un templo abierto, solo enfrente está el trono de Dios. El único templo donde va a entrar un grupo va a ser el templo de los 144,000. Todos los demás no tenemos templo. El cielo donde Dios está es el templo. ¡Qué hermoso! Al final nos quedamos con 3 lugares para vivir. Una casa en el cielo, cuando estemos en el cielo. 2 casas en la tierra. Un tremendo apartamento en la santa ciudad de nosotros, para la eternidad, muy suyo y muy mío. Y una casa en el campo, en la tierra nueva, que por la eternidad nunca vamos a terminar de construir, porque tenemos una vida tan ocupada, trabajando para el Señor, viviendo en el Señor, gozándonos en el Señor. Qué hermosa esperanza. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nuestro deseo es que esta lección le haya ayudado espiritualmente, que hayamos aprendido un poco más de la Biblia, que conozcamos aún con un velo enfrente de nuestros ojos, sin ver a ciencia cierta la gloria divina, pero aún con ese velo que no nos deja ver, que logramos entender, comprender y observar que detrás de ese velo hay una gloria inmensa que explorar. Ese ha sido nuestro deseo. Le invitamos a que sigamos el otro trimestre con una impresionante lección que viene. Esperamos que así sea, que toque temas impresionantes, y le deseamos lo mejor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Feliz semana para cada uno de ustedes.